Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Esta noche quisiera aprovechar para iniciar una dinámica que desde hace mucho tiempo he querido hacerla y realizarla. Y es muy simple, es verificar que ustedes, mediante la comunicación con el Facebook, me hicieran preguntas tanto del ámbito médico como de otro cualquier ámbito y muy amablemente y en lo que honestamente mis conocimientos alcancen se las podré contestar y si no pues las investigamos que también es válido. Antes de iniciar, básicamente el día de hoy quisiera aprovechar este medio para felicitar al doctor Jaime Escárcega Preciado, médico ginecólogo, quien encabezó el primer trasplante de útero aquí en el estado de Chihuahua. Con esto, ayudando sobre todo a mujeres, a un gran número de mujeres que sufren de infertilidad. Muchas felicidades, doctor, y enhorabuena por ese gran logro. Obviamente multidisciplinario y felicitar a los demás doctores que estuvieron involucrados en tan loable proyecto. Muy bien, pues básicamente esta es la dinámica. Ustedes preguntan, yo contesto. Asimismo, vamos a tener la oportunidad también de que ahorita en un momento más van a iniciar a poner el teléfono de aquí del estudio para poder que usted se comunique en vía telefónica en este momento. Eh, y sin más, pues también es importante comentarles que pues en los tiempos ahorita que hay tan cambiantes, frío, calor, calor, frío, es importante que se protejan. Una de las recomendaciones que hacen que en su auto, pues una chamarra, una sombrilla, una ropa cómoda, calor, para poder, pues en caso de que haya los extremos de temperatura, poder sobrellevarlas adecuadamente. Sobre todo en las mañanas. En las mañanas es muy complicado porque el aire está fresco y eso muchas veces produce muchas situaciones de enfermedades. Por si se acuerdan, la semana pasada que estaba con el doctor Luján, pues estaba enfermo, todavía aún sigo con un poquito de voz ronca, pero pues obviamente ya mejor que la semana pasada. Eh, no sé, perdón producción, si tenemos enlace, no me está llegando el enlace del teléfono, o soy yo o es vamos a ver ahorita en este momento. Muy bien. Eh, cuando, cuando en ocasiones tenemos algunas situaciones de benevolencia, aquí alguien me pregunta qué es la honestidad. Bueno, la honestidad dice que es el dicho de ser honrado y se define como el decir verdad, el ser decente, pero sobre todo el ser una persona justa. Asimismo, creo que en mi persona o en mi modo de ver es el mejor valor que puede tener una persona, el ser honesto. Un valor que ha venido decayendo últimamente por situaciones pues prácticamente eh, monetarias, yo así le llamo, somos cada día más capitalistas, más monetarios, más cuestionables del dinero en ese aspecto. Eh, También me preguntan eh, que si en caso de que una persona sea deshonesta, eh, el daño que puede provocar un chisme en- en la, en un problema de este tipo. Ah, es importante esta pregunta, sobre todo por el hecho de que muchas veces hay situaciones en las cuales las personas pues tienen mucho a tener ese valor. Y me viene a la mente un caso que surgió en los años 20, ¿sí? De un biólogo que se llamó Paul Kahnemer. Paul Kahnemer. Él era un biólogo. Él prácticamente cuando inició a estudiar, inició con la música, pero posteriormente, por azares del destino, pues se volvió biólogo, era de origen austriaco. Él inició con estudios de genética,
sobre todo, siguiendo las leyes mendelianas, estudiándolas adecuadamente, y hizo experimentos, primero con salamandras, de tal manera que logró eh, que ciertas salamandras de una región que eran ovíparas se volvieran vivíparas, y ciertas salamandras viceversa, que eran vivíparas, las volvió ovíparas. Él comentaba que no necesariamente para que una especie evolucionara necesitaba que se modificara el ADN. Simplemente modificándole su medio ambiente se podrían modificar estos patrones genéticos. Posteriormente hizo unos estudios con el famoso sapo partero o rana partera, que en algunos lugares se le llama, de una región de España. Este anfibio tenía la cualidad de que se apareaba, no se podía aparear en el agua, se apareaba en tierra, porque la mayoría de los anfibios tienen en sus patas, tienen unas almohadillas rugosas para cuando pues copulan con la hembra puedan tomarla y el agua no se resbale por medio del agua. Estos sapos carecían de estas almohadillas, el sapo partero carece pues de estas almohadillas. Entonces él se enfocó en que durante 5 generaciones aproximadamente de estos sapos, los transportaba de un charco a otro charco, cambiándole la temperatura del agua. Y a partir de la 5ª generación, estos sapos iniciaron a desarrollar almohadillas con sistema de agarre para las superficies lisas, en este caso el agua. Tal fue la magnitud y el éxito que tuvo, que fue una persona reconocida mundialmente. En los años 20 pues no teníamos la tecnología ni los medios de información que tenemos actualmente. Entonces él viajaba a varios países de Europa, a París, a Inglaterra, inclusive creo que fue a Japón, dando a conocer esta nueva cuestión genética y demostrando que efectivamente su situación que estaba en lo correcto, que no necesitaba de que el ADN se modificara para que hubiera modificaciones genéticas en un ser vivo. Tuvo un éxito, parecería mentira si les digo que parecía un Michael Jackson de la época actual, porque donde llegabas a las facultades sobre todo, pues se llenaba de gente, de maestros, de doctores, de científicos, porque era un avance muy importante. Posteriormente, en ese mismo tiempo hubo otra persona, que no recuerdo el nombre, quien sacó a la luz que el doctor Paul Kahnemer había hecho trampa, y lo que dijo fue que él había estudiado esos sapos, y que los sapos que encontró en el estudio del doctor Kahnemer, cuando él estaba viajando a otras partes, había encontrado que se habían inyectado tinta china a esos sapos, ¿sí? Pues obviamente esto fue una debacle, o sea, pues hablando en paz descanse de Michael Jackson, es como si cuando lo acusaron de que abusó de niños y todo esto, pues se vino abajo. Obviamente el doctor Paul Kahnemer, o el biólogo Paul Kahnemer, era una persona muy honesta, muy justa, y regresó a sus laboratorios y efectivamente dijo, estos sapos que están aquí sí tienen tinta china, pero créanme, yo no hice eso. Yo tengo ayudantes que también manipularon estas especies y estuve mucho tiempo fuera que yo pues no manipulé estas especies, pero bueno, efectivamente los que están aquí tienen eso. 6 semanas posterior a eso, el biólogo Paul Kahnemer se suicidó. Se suicidó porque no pudo soportar la vergüenza, no pudo soportar el acoso, y definitivamente en su carta póstuma había dicho que él no había hecho nada malo, que él hizo la investigación, que efectivamente había encontrado esos hechos, pero jamás admitió que había hecho trampa. Posteriormente pasaron los años y en los años 70 volvieron a retomar estos estudios, y resulta que hubo gente, científicos de los años 70, inclusive ya 80, que retomaron esto. ¿Y qué creen? Pues resulta que hicieron los mismos estudios y efectivamente
los sapos parteros que fueron modificados sus medios ambientes, eh, pues resultaron que empezaron a modificar sus almohadillas para poderse aparear en el agua. Eh, ¿Qué pasa ahí? Pues es que desgraciadamente y probablemente porque fue un tema de discusión, inclusive fue llamado el fraude más grande del siglo en su momento, ¿no? Esto, el detalle está en que si lo vemos desde una manera pragmática, él inició desde ese entonces estudios que ahora lo que conocemos hoy como epigenética. ¿Y qué quiere decir la epigenética? La epigenética son los estudios en los cuales pues se trata de demostrar que modificando el medio ambiente de una especie no necesariamente tenemos que modificar sus genes para modificarlo, para modificar ciertas cualidades de esa especie. Ahora bien, ¿por qué viene todo esto de la honestidad de la ocasión? Bueno, preguntan que el daño de un chisme y todo esto. Pues realmente el daño lo que provocó fue pues que se perdió una vida. Se perdió una vida y la siguiente situación es de que el mundo perdió un científico que nos pudo haber aportado muchas cosas más aparte de esto, ¿verdad? Me vino a la mente porque es una historia muy bonita y aparte pues fue muy sonada en su tiempo y que efectivamente fue hecho por un daño malintencionado, se puede decir, por parte de alguien que pues no soportaba el éxito de alguien o no soportaba que alguien tuviera razón en una situación de, sobre todo a nivel científico. Eh, Déjenme ver si todavía puedo. Tengo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona ha estado resfriada por más de 3 meses consecutivos con recaídas periódicas, aún siguiendo diversos tratamientos? Bueno, primero que nada hay que investigar, ¿verdad? ¿Qué edad tiene esa persona? Si es un niño, es un adolescente, es un adulto. 3 semanas, pues sí es bastante, definitivamente. 3 meses, perdón, es bastante, porque de alguna u otra manera estamos hablando de situaciones que tienen bajas sus defensas, ¿sí? Ese es un factor que podríamos ver. El otro factor es a lo mejor no está ingiriendo suficiente vitamina C, de las cuales pues eso nos ayuda para evitar el resfriado común. Ahora, desgraciadamente hablar de resfriado común pues es muy es muy superfluo, porque habría que ver que el resfriado común pues en una semana debe de pasar. Regularmente son de tipo viral, de tipo que se pueden complicar con de tipo bacteriano. Lo que habría que ver son los síntomas de esa persona para poder valorar qué tipo de problema tiene y si se diera el caso, poderle realizar estudios necesarios para verificar exactamente qué problema o qué está ocasionando tanto tiempo de ese síndrome gripal. Me pregunta también que una mujer de 45 años. Perdón. La persona que pregunta es una mujer de 45 años y que al parecer tiene problema de tiroides. Pues sí, podría ser una baja de defensas. Habría que ver sus valores de tiroides, o un perfil tiroideo, para ver si no está también involucrado en un momento determinado, está alterado, mal controlado. Y también ver otras opciones, si no es diabética, si no es hipertensa, y sobre todo, lo más importante, y aprovechando el comercial, ¿verdad? Si ya se vacunó contra la influenza, que es lo más importante de ese tipo de personas, que se deben de vacunar los que están en estado de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son? Pues los menores de edad, los pacientes diabéticos, hipertensos o que tengan otra enfermedad de tipo crónico degenerativa que nos produzca que el cuerpo no responda de la misma manera como el de una persona sana. Eso es bien importante en ese aspecto. Vamos a continuar. Hay un poquito de fallas en cuanto a la lentitud del sistema, que nos están entrando las preguntas. Tengo aquí una pregunta que dice, doctor, ¿cómo se inició, cómo se inició el universo y el mundo? Bueno, en este aspecto, pues quiero decir que hay varias teorías. Una de ellas es el Big Bang, ¿verdad? En este caso, sí es importante comentarles que esto, para mí, en una forma personal, dice que el mundo comenzó e inició por un caos. ¿Qué es un caos? Pues
un todo revuelto. Se dice que una estrella explotó y que de esa estrella salieron múltiples fragmentos de roca, algunas micro, otras macro de gran intensidad, unas del tamaño quizá del puño de mi mano, y posteriormente se fueron juntando. Una piedra pues inició a tener atracción sobre otra y fueron chocando. Lo que les estoy hablando pues probablemente tenga cerca de o más de 2.500 millones de años que pasó esto aparentemente. En cuanto a que empezaron a juntarse las piedras, empezaron a haber explosiones, empezaron a haber ciertos cambios y esta piedra se fue agrandando hasta formar pues lo que se conoce como globo terráqueo, o sea, perdón, el mundo, pero era un mundo inhabitable, o sea, fuego, lava, todo esto. Aquí lo importante que a mí me menciona básicamente antes que nada cómo se formó la Tierra, cómo nos formamos nosotros. Sería para mí lo más interesante. Y también hay ciertos estudios científicos, pero hasta la fecha lo único que nos han podido decir es de que para que haya una formación debió de haber iniciado tres factores que son los que producen vida. Necesita haber carbono, necesita haber oxígeno y necesita haber nitrógeno, ¿sí? Que son los proveedores de inicio de vida. Dice que todas las piedras estelares, todas las estrellas pueden tener vida porque el 95% de estas piedras o estas estrellas o de los meteoritos traen estos componentes. Estos componentes todo ser vivo los tiene, todo ser vivo los tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se los voy a tratar de explicar lo más rápidamente y que sea más entendible. Hagan de cuenta que ustedes hacen una salsa, ¿verdad? Con 3 elementos. Los que les quieran poner tomate, chile, cebolla, por decirlo. El secreto está en que cómo lo mezclan, ¿sí? La diversidad de las mezclas de estos 3 componentes es lo que produce la diversidad de los seres vivos. Pero ojo, estos seres vivos, esta mezcla debe de tener un componente para poderse mezclar, debe tener un componente, y creo que ya lo imaginan, que es el agua. Tuvo que haber habido agua para poder mezclar estos 3 componentes para crear vida. Eso es lo más importante. Obviamente al principio se formaron bacterias que son unicelulares, iniciaron a formarse las bacterias, ¿sí? Aquí lo que yo me preguntaría es cómo se formaron los demás pluricelulares, sobre todo un compuesto que es el que mayormente le da soporte a la célula, que se llama la membrana celular. ¿Cómo se formaría la membrana celular? Y creo que hasta la fecha, lo que he leído, no nos han dicho cómo, a partir de dónde se formó la membrana celular para formar a las diferentes especies. Ahora bien, porque aquí tengo otra pregunta y me hablan sobre el aspecto religioso, en este caso, si Dios existe. Pudiendo combinar las dos preguntas, efectivamente, el caos, se dio un caos. Y quiero dar el seguimiento a lo que pasó posteriormente en la Tierra. ¿Por qué? Porque después de eso, después de esa situación, acuérdense que hubo, cuando desaparecieron los dinosaurios, un meteorito cayó en la zona del estado de Yucatán, que abrió un cráter de 19 kilómetros de diámetro y casi 5 kilómetros de profundidad, que formó los cenotes y están en investigación actualmente. Esto nos lleva a que se dice que es un caos o fue por serendipia, que es lo mismo que chiripada, porque hay estudios recientes en los que indica que si ese cráter hubiera caído en el mar, no hubiera habido la desaparición de las especies, o sea, en este caso los dinosaurios, ¿sí? Porque tuvimos otra vez, cuando cayó el cráter, se desaparecieron los dinosaurios, quedaron algunos seres vivos, y sobre todo
Hay uno que quedó que se llama, es pariente de las mangostas, que se fue a vivir bajo la tierra y empezó a evolucionar en las diferentes especies. Estamos hablando de más de 500 años, ya le vamos bajando. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí me preguntaba, ¿verdad? Bueno, eh, como tal, como un caos, o sea, se me hace que tenemos suerte a nivel del globo terráqueo, porque pues todo va sucediendo en consecuencia, ¿sí? Si no hubiera habido la desaparición de los dinosaurios, pues quizá ahorita no estuviéramos nosotros, hubiera seguido otro camino la evolución. Y si ustedes se recuerdan, la Tierra tiene dos movimientos de rotación y de traslación. Al caer un meteorito, lógicamente el movimiento tuvo que haber tenido una importante relación en dónde cayó ese meteorito. Vuelvo a repetir, si hubiera caído en otro momento, en otro horario, en donde la rotación hubiera sido diferente, a lo mejor hubiera quedado en el agua y no hubiera sido los estragos tan importantes. Y obviamente sí fue el estrago del impacto, pero básicamente lo que acabó con los dinosaurios no fue propiamente el impacto, sino que al momento del impacto se elevaron material sobre todo de ácido sulfúrico y azufre, y esto provocó que se tapara la luz solar, matando todas las plantas verdes, obviamente el alimento de los dinosaurios, y esa fue la causa por la cual hubo la desaparición de los dinosaurios, básicamente. Me preguntan de Dios. Efectivamente, yo considero que Dios, yo creo en Dios, la mayoría de la gente cree en Dios, y creo que millones de personas que la religión que creen en Él, no podríamos estar tanta gente equivocada. Yo como médico, somos científicos y a veces tratamos de darles explicaciones científicas a procesos que no entendemos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proceso que no entendemos, a veces tenemos dos definiciones: es un fenómeno, algo fortuito, o que es un milagro, ¿verdad? En este caso existen situaciones, y me voy a referir a una, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, un manto que tiene más de 500 años y que por el tipo de material, que ese material que en 40 años se deteriora y no se ha deteriorado, que sufrió el incendio de una capilla y se quemó todo menos el manto, que todavía los científicos no descubren el tipo de pintura que se usó ni de dónde provino. Entonces yo considero que si existe algo así y no se le da explicación, pues debe tener una connotación un tanto cuanto de fe, ¿sí? Entonces, sí creo en Dios. Me preguntan también que si creo en Dios y por qué actualmente hay tanta maldad en el mundo y el mundo, y dónde está Dios. Eh, yo considero que Dios está ahí, simplemente que a veces como, como sus hijos y como nosotros los hijos, cuando nuestros hijos nos ponen, nos ponen a hacen algo que no estamos de acuerdo y estamos nosotros atrás de ellos, llega el momento en que, bueno, vamos a dejarlos que ellos se tropiecen solos para que aprendan. Y a veces me pongo, este es un pensamiento muy personal, y considero que Dios, como todo un caballero, ha dicho, bueno, a ver, yo ya les di el mundo, ya di mi vida por ustedes, vamos a ver cómo reaccionan. ¿Por qué digo esto? Hay mucha gente que definitivamente habla de Dios y hablamos de Dios y de todas las cosas, pero verdaderamente lo importante es, ok, seguimos a Dios, seguimos sus propuestas, pero seguimos el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos subimos a la cruz como Dios? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno nos hemos subido a la cruz para decir, bueno, vamos a ser mejores cada día y hacer las cosas adecuadamente. Eh, Vamos a ver, no sé si quedó contestada la pregunta, es una cuestión muy personal, me pregunta si creo en ese aspecto. Eh, Vamos a ver más preguntas. No la alcancé a ver, perdónenme. No, niño de 3 meses empezó a toser, no tiene temperatura, ok. Primero que nada,
eh, recuérdame cuánto tiempo tiene de que inició su problema. ¿No dice? Un día. Bueno, pues hay que ver si no es un problema de tipo alérgico. La indicación buena es de que no tiene fiebre, que no tiene secreciones, probablemente una irritación a nivel del sistema respiratorio superior y básicamente lo que yo recomiendo es hidratar, ¿verdad? Es mantenerlo vigilado y sobre todo vigilarle la temperatura. Eh, y lo más importante, llevarlo con su médico de preferencia o con el pediatra para que le dé una revisada. ¿Por qué? Porque acuérdense que son pacientes vulnerables y pues si estamos en un tiempo ahorita que a lo mejor dicen los papás, pues, está tranquilo, pues es lo más ideal para llevarlo al médico para poder evitar alguna complicación, porque pues es importante que lo revise y de esa manera poder iniciar a darle, en el caso de tratamiento y si no, darle las medidas preventivas a la madre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el caso de las fiebres, los padres, lo que nosotros conocemos como médicos es por medio de los medios físicos. ¿Qué es los medios físicos? Pues evitar que la temperatura le suba y nosotros tratar de controlárselas por bañitos de agua tibia, paños de agua fría en la frente, tenerlos frescos, no abrigarlos tanto. Entonces eso va a hacer que la temperatura disminuya, porque recuerden que la temperatura excesiva pues puede provocar estragos tanto que pueden convulsionar. Es una medida muy importante y sobre todo tenerlos cómodos y tenerlos hidratados. Eso es lo más importante. No sé si se quedó contestada su pregunta, espero que sí. Eh, pues, caray, no me di cuenta del tiempo, llevamos ya casi media hora de programa y si me lo permiten, venimos después de estos cortos comerciales. Regresamos, querido teleauditorio. A ver, mil perdones, regresamos con las llamadas. Básicamente, mira, aquí ya me están viniendo, dice Angélica Valerio y Margarita Valerio nos están viendo. Angélica desde Kansas City. Lailo López Guevara. Mi bebé tiene 3 meses y recién comenzó. Ok, ya la contesté. Aquí Margarita Valerio me pregunta, ¿cuál es el ser vivo más grande? Bueno, el ser vivo más grande, lo que se tiene historia, pertenece a un pino que se llama secuoya, que es un pino de Norteamérica que puede alcanzar una altura de 40 metros. Ese es, en teoría, el ser vivo más grande del mundo. ¿Sí? Ahora bien, hay dos situaciones en las que yo pudiera dilucidar en esa respuesta, porque no es mía, es una respuesta que se encuentra en cualquiera de los diccionarios o lo que pueda haber. Hay una serie de hongos que pueden medir hasta 50, 60 metros de extenderse y podría ser en cuestión de superficie el ser vivo más grande. Pero también recordemos que en el mar hay arrecifes de coral. El arrecife de coral también es un ser vivo. Y si nos vamos al arrecife de coral como una unidad única viva, tenemos arrecifes que miden cientos de metros, creo que kilómetros. Y podríamos tener ahí también un ser vivo de los más grandes. Obviamente es lo que yo estoy pensando, independientemente de lo que dicen algunos libros y todo eso, pero regularmente dice que es la secuoya. La secuoya es el ser vivo más grande del mundo. Recomendaciones para enfermedades virales de resfriados y estomacales. Muy bien, o sea, enfermedades respiratorias y enfermedades del tracto gastrointestinal. Pues lo que había dicho antes, primero que nada, hidratarse. La hidratación es lo más efectivo que se puede hacer. Esa es una. La otra, un suplemento de vitamina C, como lo tenemos en Amway, quien amablemente nos patrocina. Y aprovecho para hacer la mención y que toda la situación de ventas y la tenemos con la licenciada Susana Valerio,
al teléfono 169-1024, vuelvo a repetir, 169-1024. Recuerde que son productos excelentes para la salud y amigables con el medio ambiente. También viendo pues para evitar lo mismo, evitar los cambios bruscos de temperatura. Yo por lo regular, niños menores de 4 o 5 años, les recomiendo que no los saquen antes de las 10, 11 de la mañana ni después de las 4 o 5 de la tarde, que es cuando vienen los cambios bruscos de temperatura. Pero pues obviamente a veces hay necesidades de trabajo y pues lo que digo, pues abríguenlos bien, que, que no les entre el aire tan fuerte. O viceversa, muchas veces en ocasiones estamos en un lugar, en un área calientita, y salimos al patio, salimos a la calle y no nos abrigamos. Eso también nos hace daño. Para ponerles un ejemplo, no sé si han visto a los trabajadores de tiendas de autoservicio, cómo entran a los refrigeradores. Entran enchamarrados aunque sea tiempo de calor. Eso hagan de cuenta que es lo que tenemos que hacer. Cuidarse en ese aspecto y evitar esos cambios bruscos de temperatura. Y sobre todo, si hay una persona enferma, pues no decir evitar el contacto indirectamente, simplemente evitar que se propague con el taparse la boca al estornudar, el evitar el que haga ejercicio, el que salga en las mañanas a hacer algún tipo de deporte, porque muchas veces me he encontrado con pacientes que llegan con fiebre, con un cuadro faringitis aguda o bacteriana y doctor, ¿puedo hacer deporte? Pues no, lo ideal es que esté descansando, ¿verdad? Y a veces no llevan las indicaciones adecuadamente, se siguen haciendo el deporte y eso es malo también. Espero que haya quedado también la pregunta. ¿Cómo se puede limpiar el colon? Bueno, el colon, pues es el intestino grueso, parte del intestino grueso. Eh, Hasta la fecha, yo soy muy honesto, pues realmente no quiero decir que hay una limpieza como tal. Hay gente, pues se ha propagado que licuados, que ayuno, pero lo más importante para mí es tener una dieta adecuada, rica en fibras y con abundantes líquidos. Obviamente haciendo ejercicio, haciendo no comiendo cosas que no deben, en este caso pues limitar los picantes, limitar las situaciones de estrés también, porque el colon pues recuerden que en muchas personas es su órgano blanco para cuando tienen estrés y también les puede producir diarreas por alta motilidad. Pero básicamente que yo diga que hay algún tipo de limpieza del colon, pues sí, puede haber algunos suplementos alimenticios que pueden ayudar, bacterias como los lactobacilos, pues en este caso, pues pueden ayudar también a un buen funcionamiento del área del tracto intestinal. Es lo que les podría decir. Eh, es igual también, Angie Payares nos menciona que si cree usted en la teoría de la evolución para la existencia humana. Lo mencioné ahorita, Angie, precisamente traté de conjuntar las dos teorías, las teorías del Big Bang y la teoría pues de Dios, pero la existencia humana definitivamente pues sí, lo que me quedaba en duda y vuelvo a repetir era de que se ha dicho de cómo se iniciaron las células, sobre todo las bacterias que son unicelulares y que debe haber tres activos, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y deben de estar mezclados con agua para poder formar vida, ¿sí? En este caso, la vida, pues nos las va a dar esos tres elementos en conjunto con el agua. La diversidad está en la mezcla, ¿no? Pero aquí la cuestión es, cómo se desarrolló la membrana y efectivamente estamos un poquito complementando en que, bueno, viene del caos, pero un caos tan perfectamente bien diseñado para seguir una cuestión. Ahora, en la cuestión humana me gustaría comentar un poquito algo bien importante, ¿no? Ahorita que hablamos del espacio, de cómo se formó la Tierra, pues parte del universo que sigue en expansión y aparentemente nunca deja de crecer. Los seres humanos somos una entidad muy, muy, muy importante. Me vino a la mente ahorita. Hace algún tiempo estaba en algún lugar de Estados Unidos y precisamente a mí me gustan mucho los animales, me encantan, ¿no? Y en cierta zona de Estados Unidos mataron un puma porque había atacado a una persona que iba en bicicleta.
obviamente, yo ahora sí como el abogado del diablo, ¿no? A la persona que me dijo y todo, porque esta persona en su casa pues tenía armas y todo, y un día le pregunté, oye, ¿y esas armas? No, pues en Estados Unidos tenemos el derecho de tenerlas, la primera enmienda, creo si no mal recuerdo, y si alguien entra en tu casa tú lo puedes disparar y matar y porque estás en tu derecho. Y abogando en eso le comenté, bueno, ¿te acuerdas lo que me dijiste la vez pasada? Sí, le dije, ¿y tú crees que el Puma no se sintió amenazado o que amenazaron su casa, su espacio, su área y que estaba en el derecho de atacar a la persona? Y nosotros nos decimos seres humanos y que tenemos conciencia, ¿no? Esa es una. La otra, eh, gastamos miles de millones de dólares para ver si hay vida en el espacio, si hay otros planetas. Y algo que a mí me mueve el tapete es cuántas especies de animales están desapareciendo de la faz de la Tierra, están extinguiendo, y no invertimos ni un peso a veces en eso. O sea, como que el pensamiento humano es un poco utópico, ¿no? O sea, digo, ahorita en base a tu pregunta, y te lo agradezco, en ese aspecto, a Angie Payares, tu pregunta, y no sé si conteste un poquito, eh, haya quedado un poquito bien explícita la respuesta. A la otra pregunta dice, las vacunas y la tendencia a no vacunar a los niños. Definitivamente estoy en contra de que no los vacunen. Hay que vacunar a los niños. Las vacunas son, de veras, importantemente salvan vidas. Es increíble. Este, Desgraciadamente ha habido las famosas fake news en los cuales, o grupos antivacunas en los cuales dicen que no se deben de vacunar. Yo digo que sí, las vacunas funcionan perfectamente, previenen enfermedades. Un ejemplo claro, por ejemplo, la viruela ya la erradicamos en México. Ya no existe viruela en México. De tal manera que si se dan cuenta en los cuadros de vacunación no existe una vacuna contra la viruela. En el caso del sarampión se dice que está controlada, no está erradicada. ¿Por qué digo que no está erradicada? Pues simplemente porque seguimos vacunando contra el perdón, la poliomielitis, perdónenme, me equivoqué, contra la poliomielitis. Está controlada, no erradicada porque seguimos vacunando. Pero definitivamente es categóricamente las vacunas deben de ser aplicadas a los niños y en su esquema de vacunación como deben de ser, ¿sí? Todos los niños tienen derecho a eso. Muy bien, un saludo a Lupe Ruiz que semana a semana nos ve. Asimismo, Isaac Rupentiski, eh, muy bien, saludos también a él. Déjenme checar. Angélica Valerio también nos manda a saludar. Susana Valerio nos manda a saludar. Y mándenme preguntas. Dice, ¿qué hay de cierto en que la vacuna del papiloma en las niñas está causando afectaciones? No, volvemos a la misma situación. A partir de los 9 años se puede vacunar a las niñas y a los niños también contra el virus del papiloma humano. ¿Qué tenemos que entender de las vacunas? Algo muy importante. Primero que nada, ¿cómo se hacen? Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la vacuna bueno, vamos a terminar el tema del papiloma. Sí es buena, sí da resultados, porque imagínense una niña que le evitemos un cáncer cervicuterino en su vida reproductiva, súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el papiloma puede ser el precursor del cáncer cervicuterino en un 84%. Ahora bien, por darles un ejemplo, la vacuna de la influenza, para hacer esa vacuna hay que hacer cultivos y el medio de cultivo pues son los huevos, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona desgraciadamente y nunca lo sabe es alérgica a algún componente del huevo? Pues ¿qué va a pasar? Que al momento de ponerle la vacuna va a ser una reacción alérgica que puede ser leve hasta un shock anafiláctico. Y les soy honesto, eso no es culpa ni del médico, ni de la vacuna, ni de la enfermera, ni de las campañas de vacunación. Es simplemente un evento fortuito que se presentó por una cuestión de salud. Recuerden que la medicina no es una ciencia exacta, cada paciente va a reaccionar de diferente manera a los diferentes elementos que tenemos nosotros para poder prevenir o curar enfermedades, y eso es lo que está pasando. Es igual que anteriormente se
de repente inyectan a una persona contra eh, un antibiótico, ¿sí? La famosa penicilina. Y hubo gente que hizo shocks anafilácticos y pues desgraciadamente pues era alérgico a la penicilina. Actualmente pues ya hay normatividades que al paciente dentro de su historial clínico una de las cosas primeras que se le pregunta es si es alérgico a algún medicamento. Y a veces el paciente no lo sabe hasta que no le aplican el medicamento. Entonces esto es un evento fortuito. La pregunta, respuesta indicada, sí es efectiva la vacuna del papiloma, no hace ningún daño, está indicada sobre todo a partir de los 9 años de edad, tanto en mujeres y también en hombres, y definitivamente sí hay que aplicársela, es algo real, es algo que evita enfermedades. ¿Cómo evitar el mal olor de las axilas? Bueno, mucha gente piensa que son los hongos, y no, definitivamente no. Son bacterias que se producen a ese nivel y estas bacterias son las que producen el mal olor de las axilas. En ocasiones están involucradas muchos factores que pueden predisponer al mal olor. En primer lugar, ya lo dije, las bacterias, la falta de higiene, sobre todo, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que el sudor pues nos provoca también un poquito de un olor especial, no digo desagradable, y eso puede fomentar el mal olor en las axilas, aunado a un problema de bacterias. La higiene que debe ser diaria, las axilas, un buen aseo. Increíblemente en algún artículo leí que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el estarse depilando puede producir un mayor problema de este tipo, a pesar de que el vello puede contener más bacterias que estando pues sin vello, pero que también puede producir este problema. Otra de las cosas que podemos evitar o que se puede prevenir es el no intercambiarse la ropa. Eso es bien importante porque a veces algunas personas pues tienen una infección o una bacteriuria, prestan la camisa y a la persona que se la presta, pues lógicamente va a producirle el mismo problema. Tenemos desodorantes, tenemos talcos, pero sobre todo es importante también acudir a su médico porque puede estar teniendo otro problema de tipo metabólico y eso hay que descartarlo en este aspecto. Y sería muy bueno que hiciera una visita a su médico y que su médico lo examinara y viera si el problema es realmente de tipo higiénico o es un problema de tipo médico. No sé si quedó aclarada la pregunta. Dice Ixan Rupentisky, ¿qué tan cierto es que la vacuna del VPA, bueno, ya la hicieron, es el que la hizo? Dice Rocco Talamantes, hola, ¿cuál es la especialidad más larga y difícil de la medicina? Bueno, al que nos gustan las especialidades de la medicina no es difícil, sí es complicado, pero no es difícil. Hay dos, definitivamente, hasta donde tengo idea. Ya lo habíamos comentado, de hecho tuvimos un invitado, un cirujano de tórax, pero son dos, el neurocirujano y el cirujano cardiovascular o cirujano de tórax. ¿Por qué? Porque ellos, pues acuérdense que nosotros hacemos 7 años de medicina. En mi caso yo hice 3 años más de especialidad en medicina familiar. En algunos casos ellos tuvieron que hacer 4 años de cirugía general y posteriormente tienen que hacer un entrenamiento o una subespecialidad, ya sea en cirugía cardiotorácica o en neurocirugía, que va de 2 hasta los 4 años. Y aparte de eso, se pueden subespecializar en ciertas regiones del corazón o en ciertas regiones del cerebro, de las cuales se pudieran estar 1 o 2 años más. Y para que se den una idea, la carrera de medicina es la única que para hacer el año de servicio social tenemos que contar con un año de internado de pregrado. Hay otras carreras que a partir del 7º, 8º semestre de la carrera se puede uno estar empezando a hacer el servicio social. En medicina no. En medicina tenemos que hacer un año internado de pregrado después de los 6 años de medicina para poder accesar al otro año de servicio social. Y creo que esas son las dos carreras más importantes, el cirujano cardiovascular, las más largas, perdón, el cirujano cardiovascular y la cirugía, la neurocirugía. Otra pregunta dice, ¿existe algún tratamiento para evitar el sangrado recurrente en la nariz? Bueno, aquí es importante primero diagnosticar o verificar qué es lo que está provocando el sangrado de la nariz, ¿verdad? Aquí sí es importante acudir al médico. ¿Por qué?
Porque primero que nada tenemos que verificar si el sangrado es de una sola fosa, es de las dos, y revisar perfectamente esa área. Lo más común cuando la gente dice, doctor, es que a veces estornudo y me sangra la nariz de un solo lado. Oiga, doctor, es que a veces hago un movimiento, me rasco y sobre todo en niños o en adolescentes y me sale a otro lado. Existe un problema muy importante, el rascado de nariz. Eso produce ciertas microlesiones y pueden provocar que haya algo ahí de sangrado. Pero lo otro es la fragilidad capilar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vasos o la vascularidad de la mucosa nasal está debilitada, ¿sí? Por ciertos elementos. En este caso volvemos a la vitamina C. La vitamina C nos va a fortalecer los vasos y estos vasos están tan delicados, así de mira, a mí no me toques, que de repente con un simple estornudo, con un simple a veces movimiento, empiezan a sangrar, ¿sí? Lo único que hay que hacer pues es una hemostasia y obviamente darles un suplemento de vitamina C. Pero recuerden, como lo dije al principio, tienen que acudir a su médico porque su médico es el que le va a diagnosticar adecuadamente qué es el sangrado de nariz, porque hay ciertas patologías que son muy serias que nos pueden producir sangrados nasales, sobre todo bilateral, ¿sí? Porque a veces el sangrado no solamente viene de la nariz, puede venir de la orofaringe, puede venir de la faringe y se puede estar produciendo, o sea, saliendo a nivel de la vía de la nariz, puede ser un pólipo, un tumor, entonces es importante revisar esa nariz. Espero que haya quedado aclarada la pregunta. Vamos a ver. Ok. Pregunten, querido teleauditorio, aquí estoy para responder. Dice, ¿el vitiligo cómo es, qué aparece y qué lo provoca? Bueno, el vitiligo es muy conocido ampliamente, que le llaman el mal de Pinto, gente que tiene decoloración de la piel en ciertas áreas, puede ser en la cara, en los brazos, en la mano, en cualquier parte del cuerpo. Hasta donde tengo conocimiento, pues no hay una causa específica, ¿sí? En los cuales los melanocitos, que son las células que pigmentan la piel, hay ausencia de ellos en esa área. El tratamiento es multifactorial y el más indicado ahí es el especialista en dermatología, quien tiene que ver este tipo de padecimientos. Y puede provocar básicamente lo puede exaltar desde una neurosis depresiva, una neurosis de ansiedad, un problema congénito, un problema de tipo metabólico, puede desarrollar un vitiligo. Pero básicamente no hay una condicionante, un factor predeterminante que diga, es esto. No, definitivamente no. Es todavía pues hay ciertas áreas en las cuales se desconoce la causa original, pero sí los tratamientos están bien especificados y funcionan realmente. Obviamente tienen que ir con su médico de preferencia, en este caso vuelvo a repetir, el más indicado sería el dermatólogo, para que primero diagnosticara, viera cuál es lo que está produciendo el vitiligo y posteriormente en base a eso, básicamente no lo que lo produce, sino lo que está provocando que tenga vitiligo y en base a eso dar un tratamiento específico. No sé si quedó contestada la pregunta. Recuerden que estamos iniciando este proyecto de preguntas-respuestas para que ustedes estén más involucrados. Preguntan la alopecia, ¿por qué aparece y qué tratamiento tiene? Bueno, la alopecia real, pues lo que es en el hombre, básicamente la más conocida, pues muchos lo atribuyen al hiperandrogenismo, en este caso una producción elevada de andrógenos, ¿va? En el hombre que se vuelve calvo, obviamente es congénito, o sea, se puede transmitir de padre a hijo y obviamente padre que es calvo puede producir, los hijos pueden ser calvos. Yo en mi caso, pues mi padre es calvo y pues afortunadamente no tuve ese problema, pero sí, en los casos mayores sí. Hay tratamientos, obviamente, como dije en la mayoría de las cosas, primero diagnosticar la causa, qué es lo que lo está causando y en base a la causa ese da el tratamiento. Ya lo dije, en los hombres la mayor parte pues es por un hiperandrogenismo, o sea, aumento de las hormonas masculinas. Asimismo se ha presentado alopecia en mujeres sobre todo por ansiedad, por depresión, por
por deficiencia de algunos minerales o vitaminas que se producen. Puede ser también de tipo hormonal. Y hay otros tipos de alopecia que involucran a la dermatología, como es la alopecia areata. Esta alopecia, pues lógicamente van a surgir como círculos, zonas de pérdida de cabello, y eso se produce también por una cuestión neurológica o de ansiedad. Eso es lo que básicamente podemos hablar de la alopecia. Actualmente hay múltiples tratamientos, inclusive fórmulas que han inventado, jabones, shampoos, y prácticamente uno como médico a veces se limita a observar y preguntarle al paciente, bueno, ¿cómo le fue? Oiga, que me fue bien, bueno, pues adelante, ¿verdad? O sea, pero también hay tratamientos médicos, pero vuelvo a especificar dos cosas bien importantes. La medicina no es una ciencia exacta. Segundo, cada paciente es un ser independiente y hay que estudiarlo así como es, independientemente a él. O sea, no podemos generalizar, sobre todo en los tratamientos. Dice, ¿operar las anginas en edad adulta es recomendable? ¿Tiene algún riesgo? Pues en este caso, las amígdalas, que en este caso tenemos dos pares, las adenoides y las palatinas, en este caso, hay ya ciertas normatividades, ciertas reglas, ciertas guías en los cuales nos dicen en qué momento hay que operar las anginas. Regularmente, los factores más predominantes son, uno, el tamaño, que ya nos esté obstruyendo la vía aérea y nos esté provocando problemas tanto de respiración como de ronquera, ¿sí? Lo otro, en ocasiones, pues cuando las amígdalas están muy grandes, detritus de comida o situaciones de contaminación, porque debemos entender que la boca es la zona más contaminada del ser humano, nos provocan infecciones recurrentes. Entonces hay cierto número de infecciones al año que si es muy persistente también está indicada la cirugía, ¿verdad? Y sobre todo, pues lógicamente esta área es del otorrinolaringólogo, acudir a su otorrinolaringólogo para que él, pues primero que nada, identifique el tipo, bueno, el grado de hipertrofia o de agrandamiento de las amígdalas, y él es el único que le podrá decir si realmente se tiene que operar o no. Tener órganos extras como un segundo vaso puede ser indicador de algún problema grave. Pues realmente yo lo vería como un beneficio, ¿no? Honestamente nunca he oído de alguien que tenga un vaso doble, yo personalmente, pero me imagino que alguien que tuviera un doble corazón, obviamente si van es un chiste de que, pues qué padre, se me echa uno, pues ya tengo el otro de repuesto, pero no, definitivamente no, son aberraciones, yo le llamo aberraciones o a veces milagros anatómicos, y le voy a explicar por qué milagros. Yo estando en el internado una vez, entre una cirugía de una persona que le iban a amputar una pierna, que al parecer estaba, creo que se cortó y descubrieron que la pierna, la arteria estaba cortada y no sé qué relajo, que ya tenía mucho tiempo. Pero lo que le extrañaba al cirujano vascular es de que a pesar de la herida tan tremenda, casi cercenada la pierna, seguía teniendo flujo el pulgar, o sea, los dedos de los pies. Y oh sorpresa, dentro de los anales de la medicina se puede encontrar que a veces la persona puede tener dos arterias popliteas. El área poplitea es exactamente donde está el pliegue atrás de la rodilla. Ahí hay una arteria que se llama arteria poplitea que viene de la arteria femoral. Y en ocasiones, pues hay una rama ahí que aparece, y por eso digo, a veces son aberraciones esas fortuitas, porque de no haberla tenido el señor esa rama, lógicamente se hubiera perdido su pierna. Afortunadamente el señor no le amputaron la pierna en base a que tenía esa formación de más de una arteria poplitea, o sea, bifurcada, se puede decir. Más preguntas. Rosy, Sol Loya Loya, buenas noches, Solecito, gracias por tus comentarios, muy amable. Pues que lío el auditorio esperando sus preguntas y para poder ayudarles y tratar de ver, respondérselas. Espero que en el proceso de este programa, cómo estuvo posteriormente, lo analizaremos y veremos cómo está.
Es importante que yo también me comenten los temas que quieran ustedes ver en este programa, que sean de su interés personal, para poder tener audiencia y tener invitados que puedan ayudarnos más a entender ciertos aspectos de la medicina y sobre todo del área de la salud. Por ahí creo que hay otra pregunta. Mm, sí la tenemos. Bueno, continuamos. Uno de los factores que está produciendo en este momento un poquito de desapego en los tratamientos, pues son las dietas que no están bien adecuadas. Eso es bien importante, que, que lleven una dieta. Acuérdense que a veces los tratamientos son multidisciplinarios y no está por demás visitar al nutriólogo. Es importante comentarles que el día de hoy estamos estrenando en la plataforma también de Instagram, ya estamos en Instagram también. Obviamente estamos en Facebook en este momento. Terminando el programa ya pueden entrar a la plataforma de YouTube y actualmente ya también en Instagram para los que quieran poder a la galería de fotos. Pues parece mentira, pero el tiempo se nos fue de volada, el Dios Cronos no perdona. Y sin más por el momento, le doy las gracias por su amable atención. Espero que hayan quedado respondidas sus preguntas y nos vemos la próxima semana. Mil gracias, que pasen buenas noches.